Muy buenos días El Salvador, ya estamos en su espacio Encuentro con Julio Villarán. Es una mañana de jueves 21 de abril, estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Gracias por su sintonía, gracias por sus comentarios, gracias por estar siempre con nosotros a través de las diversas plataformas, Tigo 28, Claro 23, Cable, Color 23, también llegando a través de las diversas formas, Televisión Santiagueña, Canal 9 de la Unión, LN Noticias, La Voz de Washington Media, Maro, también Maro Canal de Guatemala, también retransmitiendo, y en los Estados Unidos, en varias plataformas, nos siguen, en varias plataformas, nos están llevando siempre Encuentro con Julio Villarán. Gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros. Esta mañana de jueves 21 de abril está con nosotros ya en el estudio Eduardo Escobar. Eduardo Escobar es director ejecutivo de Acción Ciudadana, está con nosotros. Vamos a hablar de la realidad del país. Eduardo, gracias por venir con nosotros. No, buenos días, Julio, gracias por la invitación siempre. ¿Cómo está, Eduardo? Todo bien, hasta donde cabe. ¿Trabajando bien Acción Ciudadana? Trabajando, ahí siempre. De hecho, más tarde vamos a presentar un informe sobre los presupuestos de las instituciones de control, es decir, Fiscalía, Corte Suprema, Tribunal Supremo, Tribunal de Ética, etcétera. Todos estos, hacemos un análisis y se les ha dado los recursos suficientes para operar. De estas instituciones. De estas instituciones, sí, más tarde a las 9 se va a hacer presentación del informe. Perfecto, vamos a ver si le sacamos algo, Eduardo, del informe que van a dar más tarde. Vamos a revisar las portadas de los periódicos de esta mañana de jueves 21. El diario Colatino dice, las medidas se llevan por delante a propios y extranjeros. Alejandro Gutman diciendo, las medidas se llevan por delante a propios y extranjeros. También está el tema de las no AFP. Ahí está Roswell Solórzano. Ahora Roswell está peleándose con el ministro de Trabajo. Pues estos temas tienen diferencias ahora, pues han andado juntos, pero ahora están ya pensando diferente. Roswell Solórzano del hip-hop y también el ministro de Trabajo. Ahí está la portada del diario Colatino de esta mañana. Vamos a revisar más portadas. El diario El Mundo. Anuncian leyes para Tren del Pacífico y aeropuerto. CEPA y MOP ejecutarían obras, dice el diario El Mundo de esta mañana. Y también aparece el tema del reordenamiento que se está dando en la zona del Ula Ula, la Rubén Darío. Ahí está la madera del Colatino de esta mañana. Vamos a ver, dice el diario de hoy, también dice, contratos directos en ley de cárceles propician corrupción, aseguran expertos. Contratos directos en ley de cárceles propician corrupción. Ya le vamos a preguntar a Eduardo qué significa esto. Y también avanzan traslado de puestos en el Darío. Ahí está también el diario de hoy, de esta mañana de jueves 21 de abril. Vamos a ver, dice la prensa gráfica, 4 detenidos han muerto en penal de Izalco. Todos habían sido capturados en el marco del régimen de excepción. 3 fallecidos por traumas de tórax luego de ser vapuleados. Un cuarto murió porque no recibió los medicamentos que necesitaba. Eso está pasando en las cárceles. Y adiós, dice, a la Rubén Darío. Las ventas que hay ahí, pues ya las están quitando, están desalojando. Hay un reordenamiento en la alcaldía y el periódico de Casa Presidencial, también maderea, proponen usar terrenos incautados para cárceles. Proponen usar terrenos incautados para cárceles. Ah, ya. Diputados de Nuevas Ideas sugieren construir en inmuebles decomisados a pandillas. Bueno, así están las cosas, así las maderas de los periódicos. Vamos a ver también un video de lo que el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo, ha dicho y que ha sonado por todos lados y ha sido tema de discusión. Veamos qué dice Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa. Y para nosotros o para mí que nos ataquen esa oposición o esos periódicos o esas opiniones, para mí son caricias, son piropos. Yo me afligiría cuando ellos hablaran bien de nosotros. Pero mientras estos periódicos, estos periodistas incómodos, esos que se autodenominan intelectuales y que andan con miedo, dicen,
Se van a vivir con los mareros y ahí no les daba miedo. Decía un sinvergüenza de esos, dijo un sinvergüenza de esos, 1 año me fui a vivir con los mareros, dijo. Imagínense cuántas cosas se dio cuenta, cuántas cosas escuchó, de cuántos crímenes seguramente fue testigo. O no creo, tal vez estuvo con los delincuentes buenos, pues, que hacían bautizos y fiestas y piñatas en las comunidades. A lo mejor, pues. Pero si estuvo con el tipo de angelitos que están saliendo capturados durante todos estos días, yo me imagino que algo escuchó. Y no estoy diciendo, él confesó que estuvo 1 año viviendo con ellos y se sentía seguro. Y ahora que están metiendo presos a los terroristas, se siente inseguro en este país y no hay lo que hacer y andan pidiendo asilo, que les den asilo y que se vayan, hombre. Si es que aquí no aportan nada. Si se quieren ir, que se vayan. Es que estos piensan que nosotros nos vamos a poner, ay no, por favor no se vayan, fíjense que aquí los necesitamos. No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar, este es el nuevo país donde estamos viviendo. Y este es el nuevo país donde vamos a vivir. Y este es el nuevo país que estamos construyendo. Y este es el nuevo país a quien ellos y los que piensan como ellos ya no van a volver a detener. Gracias. Bueno, ahí están las palabras de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa. Aunado a esto, el presidente Nayib Bukele el 11 de abril también ponía una consecuencia de que toda esa gente, ONGs, medios, partidos políticos y hasta gobiernos amigos han salido a defender a los pandilleros. Es que ahora el pueblo salvadoreño estará claro de quiénes han estado detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos. Así dijo el presidente Bukele el 11 de abril. Bueno, Eduardo, esta situación que se vive, algunos lo consideran como un amedrentamiento para mucha gente, incluido el tema de las ONGs, de ustedes que trabajan en ONGs, y el presidente dice que es parte de esto, pues, es que él pone como que el bando de los que no están de acuerdo con él en el bando de los que defienden a los pandilleros. Eso se está dando mucho en las expresiones que oímos de funcionarios del gobierno. Sí, Julio, yo creo que sobre estas lamentables declaraciones de ambos funcionarios, lo que hay que señalar es que son, en primer lugar, irresponsables esas declaraciones, son peligrosas. El estar, por un lado, señalando que nosotros defendemos al crimen organizado y por el otro, estar señalando que no importa que compatriotas que ejercen el periodismo abandonen el país, se vayan. Y burlarse de situaciones de amenaza es una patanada de parte del presidente de la Asamblea Legislativa decir eso. O sea, no podemos, yo no puedo esperar mucho de este tipo de personas, de este tipo de funcionarios. Son personas que obviamente se han criado en la política, de esa vieja política bajera, que no es lo que necesita el país, sino que lo que necesita son funcionarios que entiendan las reglas democráticas, que comulguen con las reglas democráticas, que se apeguen a la ley y trabajen en consecuencia en favor de la ciudadanía. Pero estos funcionarios no son así, o sea, vienen de discotecas, brincan a los funcionarios públicos. Entonces es difícil esperar otro tipo de reacción, otro tipo de discurso, otro tipo de comportamiento de ellos. O sea, no se puede esperar, pero digo, pese a eso, a que no podemos esperar nada de ellos, es un discurso, como digo, irresponsable que se da de parte de estos funcionarios, porque pone en riesgo seguridad de varias personas, tergiversa la realidad, que eso obviamente es la estrategia del gobierno, porque hay que tener en cuenta algo, y esta ha sido constantemente la estrategia, el siempre tener un enemigo a quien cargar con las culpas, porque yo le diría a la ciudadanía,
El gobierno dice de que nosotros defendemos a las pandillas, que nosotros como organizaciones, tanto nacionales como internacionales, estamos a favor de que no se les toque, que se les proteja. Y yo le digo a la ciudadanía, bueno, ¿y por qué no extraditan a los pandilleros que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos? Y hasta hay declaraciones que los están defendiendo. Hay declaraciones de que no, que ya los deportaron y que para qué los van a volver a mandar. Entonces que aquí se les juzgue. Ahí hay un primer punto que uno podría preguntarse, en realidad, quiénes están defendiendo al crimen organizado, a las pandillas, quién lo está defendiendo. Y lo segundo es que increíblemente el gobierno, de la noche a la mañana, sabe dónde están todos los pandilleros. En 2 o 3 días habían capturado 2.000 pandilleros. ¿Por qué hasta este momento? ¿Por qué no antes? ¿Qué les impedía atacar y desarticular las estructuras criminales? Que hasta el gobierno viene y dice, mire, hay 70.000 pandilleros en las calles. ¿Y entonces qué había hecho el plan de control territorial? Y hasta ahora que han detenido 16.000 según las estadísticas del gobierno. ¿Y por qué hasta ahora? Entonces, ¿quién es responsable de que usted haya sufrido extorsiones, de que hayan asesinado a ciudadanos, a sus familiares? ¿Quién es responsable? Es responsable el gobierno porque no tenía una política de seguridad pública que evitara este tipo de hechos. Entonces, digo, junto con este tema de la narrativa del enemigo y estos discursos irresponsables, lo que buscan es tapar la responsabilidad del gobierno. Porque ¿quién es el responsable de toda esta situación? Es el gobierno. O sea, y no digo que ellos son los creadores de las pandillas, no digo que que en el gobierno, en este gobierno, se hayan criado y potenciado las pandillas. O sea, eso ya era un fenómeno, un problema social que traíamos arrastrando. Pero este gobierno, al final, se ha convertido en un cubridor con muchas de las cosas que está haciendo. Aparece otro elemento, Eduardo, como novedoso, y que también ha generado algunas críticas, y es que el presidente Bukele más bien dijo en su primer discurso como presidente que iba a cerrar cárceles para abrir universidades. Pero hoy está pasando el fenómeno que ayer mismo en la Asamblea Legislativa se ventiló el tema de construir más penales, porque obviamente con esta carga que va a tener de estos 15.000 o 16.000 capturados en estos días, también el sistema penitenciario puede colapsar. Y se está diciendo, bueno, hay que construir más cárceles. También hay otro elemento que es importante, una señal que cómo está viviendo el país esta situación. En lugar de universidades, habrá más cárceles. Yo creo que sobre eso, Julio, habría que decir que en primer lugar ese discurso, que era discurso electoral, el que vamos a construir más universidades y menos cárceles, era eso. O sea, un discurso electoral, simplemente. O sea, creo que la ciudadanía tiene que entender que a los políticos no les podemos creer, yo creo que ni la mitad de lo que dicen, porque eso simplemente es un discurso político, un discurso electoral para ganar votos, para ganar apoyo. Eso es un tema. Ahora, lo que no podemos ocultar en este tema es que hemos tenido un sistema penitenciario siempre desbordado en su capacidad. O sea, eso hay que aceptarlo. Siempre ha estado con hacinamiento, saturación. Yo me recuerdo cifras que se manejaban, que el sistema tenía capacidad para 30.000 reos y habían 70.000. No me recuerdo, pero eran cifras que mostraban casi un doble de capacidad del centro penitenciario. Entonces, obviamente, independientemente del régimen de excepción y todas estas capturas, había que trabajar o hay que trabajar en mejorar el sistema penitenciario, en darle más capacidad para tener resguardados a los reos. Y esto, digo, solo es desde la perspectiva de a dónde va a cumplir la pena la persona que es condenada por un delito, nada más. Porque aquí podremos ampliar la discusión a políticas públicas que prevengan la criminalidad para no estar usando penales. Pero ese es, digamos, otro elemento que habría que considerar, pero solo enfocándonos en eso, a mi juicio, me parece bien que se construyan centros penales para bajar ese grado de hacinamiento que se tiene, ¿sí?, en las prisiones. Y lo segundo, que esto obviamente debe de ir aparejado a, como decía hace un momento, a políticas de seguridad pública.
no solo de represión y de castigo del delito, sino que de prevención, lo que usted mencionaba, ¿verdad? O sea, cómo se potencia actividades, acciones, un entorno favorable para la juventud, para que no cometa delitos, para que no ingrese a pandillas, porque ese es, digamos, un gran problema. Y eso es lo que no va a resolver estas capturas, porque la gente puede decir, no, ahorita yo me siento tranquilo porque me han quitado el pandillero. Sí, ahorita. Pero como no se ha resuelto el problema de fondo que origina el fenómeno de pandillas, en un par de años esto va de nuevo a brotar. O sea, y en esa medida lo que hay que exigirle al gobierno, a los gobernantes, es que establezcan estos planes de prevención y de castigo al delito, pero tienen que ir aparejados. Según la publicidad del gobierno, el plan control territorial había sido un éxito. Viene un fin de semana, se disparan los asesinatos, tuvimos 62 asesinatos en un solo día, y se desnuda una realidad que algunos decían es porque hay un pacto con las pandillas, porque hay una negociación con las pandillas, porque hay dinero de por medio con las pandillas. Entonces dice, el tema de decir que funciona el plan es realmente una cuestión bastante subjetiva de parte del gobierno, que siempre ha dicho que ese plan para ellos ha funcionado, pero al final se desborda esta situación y al parecer, Eduardo, el plan tal vez no funciona como debería funcionar. Es que, bueno, hay un par de cosas. ¿Hubo baja en el número de homicidios diarios? Sí, ahí estaba. Había una rebaja y se evidenciaban los números, ahí lo dice. Que si muchos de los desaparecidos al final son personas que han sido asesinadas y que no se pueden contabilizar porque no han aparecido, ese es otro debate, pero digamos, había una reducción de los homicidios. Eso nadie lo discute, pero lo que sí hay que discutir es dos cosas. Uno, ¿por qué se dio esa rebaja de homicidios? ¿Qué estaba detrás de la rebaja de homicidios? Y dos, hay que ver otros delitos que se seguían cometiendo, porque no hay que llevar la criminalidad solo al hecho de los homicidios, sino que estamos hablando de extorsiones, tráfico de droga, o sea, todo eso hay que verlo. Con el primer punto, ¿qué había detrás? ¿Cómo se había logrado contener la criminalidad? Pues hay quienes señalan con alguna base que había una negociación entre el gobierno y las pandillas, y eso era lo que estaba provocando la baja de los homicidios. Pacto o lo que sea, según investigaciones periodísticas y de algunos especialistas en la materia. Eso era lo que estaba provocando esta baja de homicidio. ¿Qué pasó esos 4 días que se dio el alza de homicidios? Pues aquí solo nos queda especular, o sea, no hay, digamos, una razón. Lo que dicen estas fuentes es que se rompió ese pacto, que hubo un problema con ese pacto y se dispararon los homicidios. No lo sabemos, o sea, digo, no tenemos los elementos para asegurar eso. Pero lo que sí le podemos señalar con total propiedad al gobierno es lo que yo mencionaba hace un momento. 70.000 pandilleros en las calles, y entonces el plan de control territorial, que esa era, digamos, parte de la pregunta. Funcionaba, estaba funcionando el plan de control territorial. Si estaba funcionando, ¿por qué habían 70.000 pandilleros en las calles? Y el gobierno dice que tienen 16.000 detenidos, más o menos, y habían 70.000. O sea, ¿a dónde estaba la efectividad? ¿Qué era lo que había logrado el plan? Ese supuesto plan de control territorial. Entonces, al final, desde al menos mi punto de vista, este tema de la baja de homicidios y todo lo que rodeaba el plan de control territorial tiene, digamos, a la base algo oscuro, algo que no sabemos cuál era la causa real de por qué se había rebajado los índices de homicidio, y aparte también tiene un elemento de espectacularidad de parte del gobierno,
porque acá no hay que perder de vista que todo esto del régimen de excepción, todas estas medidas, esta ley para construir centros penitenciarios, están o son elementos, son puestas en escena de esta guerra contra las pandillas, que es la narrativa que en este momento le conviene al gobierno sostener, que eso es lo que le está rindiendo réditos, aplausos desde la ciudadanía, de que el gobierno está haciendo algo bien. O sea, porque el gobierno necesitaba tener algo para tener ocupada la opinión pública, tenerla distraída y que le genere un beneficio al gobierno. Eduardo, voy a hacer una pausa. De 16,000 capturados, ¿todos son pandilleros? ¿Todos pertenecen a bandas criminales? Es la pregunta que se está haciendo mucha gente. La diputada Claudia Ortiz ponía en duda ese 1% que dicen el 1% nada más no es pandillero. ¿Es que es así? Esa es una pregunta. Hay mucha protesta de familiares también diciendo mi hijo, y ahí en redes sociales se ven casos de jóvenes, de también adultos, que dicen, mire, ya lo sacaron porque no tenía nada que ver, y en muchas comunidades está pasando este tema. Es el primer planteamiento que le hago. Luego, ¿quién juzga a esta gente? Ayer el ex vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, aquí en este escenario dijo, no le corresponde al presidente de la República estar juzgando, decir, este sí, este no, este es marero, este no es marero, estos son mareros o estos no. ¿Cómo está el tema también de estos procesos? 16,000 personas procesadas en un momento, en una coyuntura como la que estamos viviendo. Eduardo Escobar, mi invitado de esta mañana de jueves 21 de abril. Por ahí vamos a buscar el saludo que hace Samuel, dicen, desde la plaza del Centro Histórico del Salvador. Entonces la tenés en producción para que... Vamos a ver, ahí está un saludo para nuestro buen amigo Samuel Elías, dicen que se llama. Saludos, Samuel. Dice que la noche ve encuentro con Julio Villagrán. Vamos a ver qué dice Samuel. Saludos a don Julio Villagrán por ese hermoso programa de la mañana. Yo lo veo de las 10 a 11 de la noche, la repetición. Ese programa que da de los invitados del diario Vivir que se vive de la nación, nacionales, tanto más nacionales que internacionales también. Pero es un saludo a TVX. Veo a mi TVX número 1, eso es lo que veo, TVX. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Eduardo Escobar, mi invitado esta mañana. Eduardo, aquí hay varios comentarios que quiero leerle. Dice Mauricio Alarcón desde Washington. ¿Será que El Salvador está imitando a Estados Unidos, que ha hecho del encarcelamiento una industria que beneficia a benefactores de campañas políticas, criminalizando a los marginados sociales? Buen planteamiento de Mauricio. Buenos días, lo felicito a su invitado. Es un gran profesional, dice, muchas bendiciones. Don Julio, buenos días. Dígale al señor Escobar que no han sido extraditados porque llevan un proceso y además no se les mandarán 4, se les mandarán al 10 por 1, o sea que serán 40 para que ya no se moleste el señor Escobar. O sea, está diciendo aquí alguien que no es porque no los quieran mandar, dice, sino que lo están esperando que sean varios para mandarlo. En completo acuerdo con el señor Escobar, el plan control territorial solo fue un paraguas para obtener financiamiento y mantener contentos a la PNC y a la Fuerza Armada. Buen día, don Julio y su invitado. ¿Cómo iban a arrestar a los pandilleros? Tantos jueces corruptos que los días van para afuera, dice. Este señor recibió sobresueldos, habla de legalidad. Saludos, Julio y Eduardo. Este es el tiempo de la sociedad civil. Juan Ruiz desde Maryland escribe. Sergio Hurtado, buenos días a todos. David Guandique, buenos días, Julio y Eduardo. Saludos desde Costa Rica. Silvia Campo, buenos días desde Pasadena, California. Miguel Blandino, decía Simón de Beauvoir que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. David Guandique, ¿por qué no lo hacen más fácil? Ponerle candados a la asamblea y usted, Ernesto Castro, que no salga nunca. Rafael Romero, mejor no lo pudo haber dicho el presidente de la Asamblea Legislativa. Hola, buenos días. Pregúntale a su invitado si tiene pruebas de la acusación que dice del pacto del gobierno con las pandillas. Está haciendo una acusación grave. David Guandique, el odio que transmite Nayib es funcional con la gente más sensible en credibilidad. Esa actitud es de otra pandilla, la de número 1, dice David Guandique, son 14 pandillas de pandilleros. Bueno, Rosana Maestre, Bukele soltó a los jefes pandilleros porque si no ellos abren la boca. Saludos, don Julio, señor Escobar y amigos de TVX, gracias por su programa.
es de recordar que en el país han habido cientos de desaparecidos y han encontrado fosas clandestinas, o sea que la baja de homicidios no es dato real, el gobierno no dice nada de eso. Buenos días, don Julio, desde Austin, Douglas Faguaga, pregúntele a tu invitado qué distracción es mejor para él, decenas de muertos a diario o la captura de todos esos pandilleros. Por otro lado, para ninguna mamá su hijo es un delincuente, dice, así sea el peor asesino, dice. Queda claro que es otra cortina de humo, ya nadie habla de la ley de pensiones. Buenos días, Julio, un saludo para usted y Eduardo Castro. Eduardo Castro y Bukele tienen el mismo discurso, hasta las mismas palabras, angelitos. Dicen que hoy vivimos en un nuevo El Salvador. ¿Será porque hoy hay más corrupción y violaciones a la Constitución? Con ese discurso tratan de confundir a sus seguidores. ¿Cuál nuevo El Salvador? ¿Cómo atacan a los que no piensan como ellos? Dice Carlos Flores. Buenos días, dígale que los pandilleros no se habían agarrado porque antes los agarraban y los dejaban salir a los días. Rafael Romero, ¿ustedes creen que si Bukele busca la reelección el pueblo votaría por él? Samson dice, buenos días a los dos. Ese presidente de la Asamblea es otro bruto que es más igual que su jefe, dice, lástima. Muy buenos días, excelente programa. ¿Para qué habrá servido esos 500 millones del Plan Control Territorial? Y el último dice Ezequiel Martínez, saludos, buenos días, y su invitado Eduardo. Es risible escuchar al Ernesto Castro pedir que se vayan del país a otros salvadoreños como si fuera el dueño del país. Bueno, hay un montón de comentarios, ahí lo dejo, Eduardo. Lo primero, creo que es importante decir que yo no estoy acusando al gobierno de haber pactado con las pandillas. Yo lo que he dicho es que hay investigaciones periodísticas. Sí, usted lo dijo así, sí. Investigaciones periodísticas que invito a quien dice esto que vaya a leer El Faro, donde El Faro muestra una serie de evidencias de una posible negociación del gobierno con las pandillas. Incluso El Faro tiene publicaciones anteriores donde sale el actual alcalde de San Salvador y sale el secretario de Tejido Social, si no mal recuerdo, así se llama el cargo, reunidos con pandilleros en un centro comercial. O sea, yo no he dicho, yo no tengo pruebas, yo he dicho que hay publicaciones, hay investigaciones periodísticas y algunos expertos en materia de seguridad pública señalan eso. Eso no es mi acusación, no tengo esa prueba para decirlo. Y por eso lo planteé en esos términos. Eso es uno. Lo otro, solo por alusión personal, porque me decía, yo no he trabajado en ningún gobierno de Arena, del FMLN, para que estén diciendo que yo he recibido sobresueldos. O sea, yo creo que se han confundido de persona, pero yo no he trabajado con gobierno, entonces no tengo sobresueldos. Ahora, otra de las cosas que mencionaban, ya no me recuerdo que fueron avalancha. Hay un montón de comentarios. Pero igual, creo yo que, resumiendo, el punto es que las organizaciones de sociedad civil, y con esto quiero, digamos, como tratar de abarcar algunas de las cosas que se dijeron, no estamos a favor de la criminalidad, no estamos en contra de que se persiga el delito. O sea, nosotros obviamente sabemos del sufrimiento que ha tenido este país por las pandillas. Entonces tienen que ser perseguidos, tienen que ser acusados, tienen que ser juzgados, pero conforme a la ley. Eso es lo único que nosotros decimos. O sea, no estamos en contra de que se persiga, pero que se haga conforme a la ley. Y eso no lo está haciendo el gobierno, eso no lo está haciendo la Asamblea Legislativa, no lo está haciendo la Fiscalía ni la Policía Nacional Civil. Es simplemente eso lo que nosotros queremos que se haga correctamente. Está en juego también el tema de las cifras, Eduardo. Las cifras de 16,000 capturados, ¿cuántos de ellos realmente pertenecen a esas estructuras criminales? Uno. Y otro, ¿quién va a juzgar? Porque el presidente aparentemente está diciendo, ahora sí lo vamos a hundir a estos. Inclusive cuando señala a los detractores de él, lo dice de esa manera también, que son el brazo, digamos, de esta gente, que son declaraciones bastante fuertes. Yo creo que ahí hay dos cosas. Lo primero, la capacidad de las instituciones para absorber este exceso de demanda, es decir, Fiscalía y Procuraduría, porque información que hemos tenido parece que a la mayoría de los detenidos en el régimen de excepción solo les está brindando atención la Procuraduría General. Parece que no tienen abogados particulares, parece, no estoy seguro de ese dato, pero que la mayoría están siendo atendidos por la PGR. Y de hecho la Procuraduría sacaba un dato del número de asistencias legales que había dado en este mes. Y era algo de miles de atenciones. El punto es
¿tendrá la capacidad la PGR de dar una buena atención, de estudiar a profundidad los casos que va a ir a defender? Pregunto eso. O sea, ese es un punto que hay que preguntarse. ¿Por qué? Porque si estos detenidos, independientemente de lo que sean, no cuentan con una asistencia legal adecuada, se les está violando su derecho de defensa, ¿ya? O sea, eso, y que no vaya a decir la ciudadanía que nos está escuchando, que nos está viendo, de que no tienen derecho a la defensa, porque esa es otra parte de la narrativa del gobierno, que está haciendo ver que aquellas personas que pertenecen a pandillas, que han cometido delitos, no tienen derechos. O sea, eso es falso, o sea, eso no es cierto. Tienen derechos que no son arbitrarios los derechos, son los derechos que le establece la ley y la Constitución a las personas. O sea, esto no lo digo yo, esto lo dice la ley y la Constitución, tienen estos derechos. Pero el punto es que la PGR tiene esa capacidad, o sea, de dar una buena atención, ¿ya? Ese es un punto. Lo otro, la Fiscalía. Son 16,000 detenidos. Nosotros tenemos datos hasta 2018 que en promedio cada fiscal tenía 130 casos nuevos cada año. O sea, eso es lo que le llegaba, casi un caso por 3 días, más o menos, el promedio. Y entonces, de repente le aparece a la Fiscalía 15,000 o 16,000 imputados. ¿Tendrá la capacidad la Fiscalía de procesar eso adecuadamente? Y me refiero adecuadamente a poder fundamentar delitos, la participación de estas personas en delitos, tener las pruebas suficientes para llevarlos a juicio. Ese es un punto. Y digo estos dos aspectos, tanto de acusar como de defender a los detenidos, porque veamos más allá. El día de mañana, porque aquí se pueden estar configurando violaciones al debido proceso, a la defensa técnica, a las garantías fundamentales de los detenidos. El día de mañana esto puede significar demandas contra el Estado por violación a derechos fundamentales. El día de mañana eso puede significar demandas por indemnizaciones por daños y perjuicios de las personas que fueron detenidas, sobre todo aquellas que no tenían nada que ver con delitos y que fueron detenidas. O sea, pensemos en lo que viene mañana, porque si hay, digamos, algunas faltas en el debido proceso, eso va a tener una repercusión para el Estado el día de mañana, tanto a nivel interno como internacional, que puedan haber demandas por este tipo de violaciones. Entonces, eso es un aspecto que creo que es importante señalar. Y lo último, Julio, ya me recordé de una pregunta, que antes no se detenían porque los dejaban libres los jueces. Así dice el comentario. El comentario. Insisto, a mí me parece un tanto curioso, llamativo, que el gobierno, sabiendo dónde estaban todos los pandilleros, no hubiese procedido. Y aquí, ¿cuál es el punto? El actual fiscal general está desde mayo. Después del golpe de Estado, él asumió como fiscal. ¿Por qué no lo hicieron en mayo? Si era su fiscal, tenían sus magistrados ya en la Corte Suprema de Justicia, que ya iban a, entre comillas, a ordenar el sistema judicial si aceptamos de que el problema era los jueces de la República. Que yo no estoy de acuerdo con eso, de que en todos los casos se diera por beneficiar a los pandilleros que salían libres. Volvamos a lo que yo mencionaba hace un momento. Si la Fiscalía no investiga adecuadamente y no fundamenta una acusación, el juez no tiene otro remedio que dejar en libertad a la persona. O sea, no puede simplemente porque se le ocurre a alguien mantener a alguien detenido. Por eso es la importancia de la independencia judicial, porque si un juez, con todos los elementos que se le presenta, no llega a la convicción o no se le muestra de que efectivamente esta persona está vinculada a un delito, ¿por qué lo va a procesar? ¿Ya? Pero igual, a mí ese argumento de que no los capturaban porque los jueces los liberaban, me suena más a una excusa que a una razón real, porque digo, teniendo como
base del proyecto de Bukele, el tema de la seguridad, ¿por qué no darle los recursos a la Fiscalía para fundamentar bien los casos? Y de eso es lo que vamos a hablar en la presentación del informe. Los recursos para la Fiscalía, para que investigue y no se le caigan los casos, porque muchas veces los casos en los tribunales se vienen abajo porque no están bien fundamentados. No hay una buena acusación contra los imputados. Por eso pasa. No es porque los jueces, y digo en general, no es porque los jueces estén a favor de la criminalidad. Pero puede ser también lo contrario, de que digamos que estos procesos que la Fiscalía participa tengan éxito porque, digamos, es una orden pues, que viene del presidente Bukele. Obvio, estoy hablando de antes de que pasara todo esto. Digo, que se diera el golpe de Estado y todo eso. Ahora, todo esto va a tener éxito, ¿por qué? Porque, uno, los jueces de la República, algunos están amedrentados, porque saben que si resuelven en contra de los intereses del gobierno, buscando la legalidad, o sea, porque eso hay que decirlo. Buscar la legalidad. Un juez está obligado a respetar la legalidad y la constitucionalidad, no a cumplirle el deseo al gobernante, ¿ya? Sino que es lo que dice la ley. Y si un juez no falla en el sentido que quiere el gobierno, le va a caer el ataque mediático, el señalamiento que está con los criminales, y va a tener una consecuencia, lo van a trasladar o lo van a destituir en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que va a pasar. Entonces tenemos por ese lado los jueces que pueden estar amedrentados, y por el otro, y de hecho hace poco salió esa nota, no se sabe quiénes son los nuevos jueces que ha puesto el régimen. Y probablemente, porque lo negaron, según lo que escuchaba, negaron esa información, quiénes son los jueces que han llegado a sustituir. Entonces, supongamos que algunos de estos jueces puedan estar en la lógica de cumplirle al régimen. Supongamos que más de alguno de estos está. Entonces, en automático, las personas que están en este momento detenidas por el régimen de excepción están prácticamente condenados, aunque no hayan cometido delito, aunque no se les esté imputando un delito y no se pueda comprobar, están ya prácticamente condenados. Entonces va a funcionar la justicia, entre comillas. Pues sí, pero va a funcionar porque yo tengo a mi amigo aquí en la Fiscalía, tengo a mi amigo en los tribunales. Entonces, ¿cómo no va a funcionar? O sea... Ok, voy a hacer una pausa. Eduardo, mire, en Estados Unidos alguien me dijo allá, es que me dijo, esto nunca se había visto, que un presidente y que todo el Estado estuviese en función de hacer una limpia de los delincuentes, que nunca se había visto una cosa de estas. Y por eso me dijo este amigo, sería bueno que que fuera más prolongado esto de régimen de excepción, que fuera más prolongado y que se dejara ahí para que estos delincuentes realmente desaparezcan. ¿Qué opinión tiene Eduardo sobre esto? ¿Se va a prolongar, se va a prorrogar el régimen de excepción? ¿Qué significa esto para el país? Quitarle garantías constitucionales, y no para defender a los pandilleros, sino como Estado. ¿Cómo es esta cuestión de mantener un régimen de excepción prolongado para El Salvador? Eso le pregunto a mi invitado, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, que me acompaña esta mañana. Regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Quiero agradecer los comentarios diferentes que estamos teniendo de nuestros hermanos de la diáspora, de nuestros hermanos salvadoreños que viven en los Estados Unidos sobre todo. Y quiero decirlo, estamos teniendo comunicación con otros hermanos que viven en otras zonas, que no son de Washington ni de Los Ángeles, otros hermanos salvadoreños que quieren que Encuentro con Julio Villagrán llegue de visita a sus lugares. Les voy a ir anunciando poco a poco, pero sí estamos, hay gente muy interesada, salvadoreños, organizados también en otro tipo de organizaciones que velan por los intereses de los salvadoreños allá, que quieren que vayamos a hacer nuestra visita también de Encuentro con Julio Villagrán a esas zonas. Vamos a estarles anunciando, pues, y quiero agradecerles la confianza que tienen, que este espacio sirva para traer las voces importantes de los salvadoreños. Eduardo Escobar, mi invitado esta mañana. Le voy a leer más comentarios, Eduardo, aquí carrereando, como decimos. Y todos los cuarteles militares que construyeron las oligarquías y burguesías pasadas
no pudiera servir como cárceles, dice, y quiénes van a ser los obreros que echen la mano en la construcción si se fueron a cruzar fronteras. Alejandro Consuegra, volvemos al sueño de Calderón Sol, que tenía la ilusión de techar todo El Salvador, en el caso del presidente Arenero para hacerlo una maquila, ahora para convertirlo en una inmensa cárcel. Buenos días, don Julio, yo soy FMLN de corazón, dice. Este presidente no está en nada, Bukele no apoya a la gente pobre, dice. Eduardo Escobar sería un excelente presidente. Mira lo que te están diciendo, Eduardo. ¿Dónde queda la rehabilitación de esos 16,000 capturados? Hola, buen día, Julito, dice de Berlín, Usulután, gracias. Saluditos a su invitado. Bien centrado. Mi pregunta es la siguiente. De los 16,000 supuestos pandilleros capturados, ¿todos son pandilleros? Sergio Hurtado dice, la mayoría de los capturados son amigos o hermanos de los pandilleros. Mila Martínez, buenos días, don Julio. Me llega su invitado, nuestro futuro presidente. Dios mediante, mira lo que están diciendo, Eduardo. Yo estoy de acuerdo con la construcción de más penales porque no mejor construyen viviendas dignas para los que no tenemos una vivienda propia. Pongamos en el mundo real, el temor invade todas las esferas. Eduardo Escobar, Julio Villagrán serían excelentes candidatos. No, a mí, sáqueme de ahí. Eduardo, vamos a ver, Eduardo, pero yo no. Mi familia y yo votaríamos por cualquiera de ellos, dice. Don Chepe, dice Chepe. Don Julio, ¿dónde está Julia Evelyn Martínez? De repente salió de los medios. Sí, Julia Evelyn pues salió de los medios por razones así que a veces también no se sienten bien, ¿verdad? Porque la gente critica mucho, hay muchas especulaciones, pero sí, Julia Evelyn tiene días de no venir por acá. Marta Hernández, exacto, ese es mi punto, licenciado Escobar. Bukele siempre ha sabido dónde estaban los que hacían y los dejó delinquir a sus anchas, dice. Steve dice, don Julio, por favor preguntar a su invitado, ¿dónde vive o creció? De no ser un lugar asediado por las maras, su opinión carece de peso. ¿Qué pasó con Julia Evelyn? Siguen preguntando. Lenny Roma, no más dinero gratis a estas personas que comen de donaciones y no ayudan, dice. Pregúntale a su invitado qué podría hacer. Ya interpusieron una denuncia a la PNC, después recibí represalias de la PNC, única me atendió, dice. Buen día, soy Jorge Lizama. La psicosis colectiva es grande, ahora no sabemos si se lo lleva la autoridad o las pandillas. Buenos días, don Julio. Renato Ayala le saluda. Saludos a Eduardo. Mi comentario, hay tantas necesidades en nuestro país y los funcionarios empecinados en esconder la verdad. Lo que Castro dijo es lamentable, de que se vayan del país los periodistas que denuncian. Para seguir combatiendo a las maras no se necesita más régimen de excepción. Estamos de acuerdo que saquen de combate a las maras, pero no a los que no deben nada, dice Carlos Flores. Ahí están los comentarios, mira, Eduardo. Sí, yo creo que lo que debe de pensar la ciudadanía, y que de hecho pues las organizaciones estamos en esa lógica de que se combata la criminalidad todo, es al final quién tiene la responsabilidad de brindarle seguridad pública a su negocio para que no lo extorsionen. ¿Quién tiene la responsabilidad de que su hijo o su hija salga de su vivienda en la mañana a estudiar, a trabajar y regrese sin ningún problema? Es el gobierno, ¿ya? Entonces, no es que nosotros estemos diciendo esto solo por decirlo, por deporte, por atacar al gobierno. No, lo que queremos es que el gobierno haga y establezca políticas públicas de seguridad, de desarrollo de la población. ¿En qué sentido? Políticas de prevención de la criminalidad y, en este caso, el aspecto represivo de investigación y condena de los delitos. Eso es lo que nosotros queremos, pero como digo e insisto, dentro del marco de la ley. Eso es lo único que nosotros pedimos, que se haga todo dentro del marco de la ley, que no se esté irrespetando derechos de la ciudadanía, porque ahorita muchos pueden decir que está bien, aplauden lo que está pasando, pero cuando les pasa, cuando sufren un abuso de la autoridad, ahí es cuando nos damos cuenta y decimos, no tendrían que haber hecho esto. Porque en muchos casos que se han conocido en redes sociales o así personales, la gente lo que nos dice o lo que dice es, mire, yo estaba de acuerdo con todas las medidas del gobierno, pero ya me pasó a mí, que me detuvieron a mí o detuvieron a mi familiar de manera injustificada. Hasta ahí es cuando nos damos cuenta de que es necesario que se respeten los límites que tiene el gobierno. Porque ese es el punto, que se respeten nuestros derechos y se respeten los límites que tiene el gobierno y no actúen en contra de la población honesta. Si esta limpia de delincuentes que hace el gobierno
es así con todas las de ley, ¿sería bueno que el régimen de excepción se prolongara, Eduardo? ¿Es la visión de ustedes? Esa es una pregunta importante, Julio, porque en primer lugar, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, lo voy a decir desde el punto de vista jurídico y luego desde el punto de vista práctico. Punto de vista jurídico, no hay un fundamento para el régimen de excepción. No hay un fundamento. ¿Por qué? Porque lo que ha estado pasando en nuestro país es una situación de criminalidad ordinaria. Y no estoy viendo de menos los asesinatos, antes de que vayan a sacar de contexto esto, porque siempre lo sacan de contexto. Lo que quiero decir es que es, la criminalidad normal, lo ordinario, que está mal, pues, o sea, que suceda, no estoy diciendo que esté bien, pero para eso están los mecanismos ordinarios del Estado, la investigación del delito, está la fiscalía, está la policía, están las leyes, que ya actualmente, o que estaban vigentes antes del régimen de excepción. O sea, el punto acá que hay que ver es que un régimen de excepción se da cuando el Estado es sobrepasado en su capacidad. Tiene que responder de alguna manera por eventos que van más allá de lo ordinario, ¿sí? Esa es la lógica del régimen de excepción. Y en este caso, como digo, la criminalidad ordinaria no se puede considerar una causal válida para un régimen de excepción. Diferente sería, por ejemplo, una guerra, o una inundación, una grave catástrofe originada por un fenómeno natural. O sea, eso sí, digamos, es como parte de, o una invasión del territorio de la República por una nación extranjera. Eso sí daría paso a un régimen de excepción, pero en este caso la criminalidad ordinaria no se puede considerar causal, entonces jurídicamente no hay sustento. Y lo otro es que siempre en esta óptica jurídica, brevemente, Julio, para que se prolongue un régimen de excepción debe de subsistir la causa que generó la adopción de esta medida. Y en este caso era el alza de homicidios. Si ya no está la alza de homicidios, ¿cuál es la causa para mantener el régimen de excepción? Desapareció. Y lo último, lo práctico, al final, ¿qué le impedía al gobierno proceder contra los criminales? Tenía todas las herramientas legales a su disposición. O sea, podían detener a los criminales y llevarlos a juicio. Eso lo podían hacer. Entonces, ¿para qué? Sin el régimen de excepción, que ya no nos quedó tiempo de hablar, pero hay una serie de cosas que las podían hacer sin régimen de excepción. Entonces, por lo tanto, a nuestro juicio, tanto en la práctica como jurídicamente, no es viable ampliar el régimen de excepción. ¿No se conoció ninguna posición de la Sala Constitucional sobre este tema? O sea, obviamente la Corte Suprema de Justicia avala este régimen de excepción, ¿o había alguna oportunidad de que ellos dieran una palabra sobre esto, Eduardo? Bueno, es que en primer lugar no hay Sala de lo Constitucional. No hay Sala de lo Constitucional. Esos abogados que están ahí no son magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ellos provienen de un golpe de Estado, están usurpando funciones. No hay Sala de lo Constitucional, en primer lugar. En segundo, si hubiesen magistrados de Sala de lo Constitucional, ellos no se pueden pronunciar de oficio, tiene que ser a instancia de parte. O sea, tendría que haberse presentado una demanda contra el régimen de excepción para que la Sala se pronuncie. Entonces, por eso es que no hay pronunciamiento. Terminando, este tema de la persecución a la delincuencia que estamos viendo en el país, la gente la avala, la gente cree que es bueno lo que está pasando, Eduardo. Y por eso que a veces el gobierno en su posición toma ese punto, es decir, bueno, esta es una cosa que la gente ha necesitado siempre, digamos, porque no puede vivir en esto. Esto también avala, esta situación de la posición de la gente avala lo que el presidente está haciendo. Sí, sobre eso decirle a la ciudadanía, obviamente el que usted ya no vea al pandillero, que se lo han quitado, está escondido, porque recuerde, el gobierno dice que hay 70,000 pandilleros y solo han detenido 16,000, o sea que por ahí andan 60,000 más, que están escondidos, que ahorita no están probablemente delinquiendo, pero el punto es, cuando baje un poco la presión de esto, vuelve el problema con los que ya están dentro de las pandillas, pero como no se está atacando el real problema, esto va a continuar este fenómeno. O sea, los niños que viven en estas comunidades no tienen otra oportunidad, sino que no tienen otro camino que prácticamente, y no digo en general, pero de la influencia que ellos tienen, lo más probable es que los encamine a ser miembros de pandillas. Entonces, siempre he dicho esto, es como el chorro que está abierto.
el agua que cae son las personas que se meten a una pandilla. Pues sí, si usted no cierra el chorro, va a seguir cayendo el agua, y entonces van a seguir formándose pandilleros. Entonces, pueda de que en este momento usted tenga una tranquilidad relativa por las acciones, pero 2, 3 años probablemente el problema siga y sea peor. Eduardo, gracias por venir con nosotros. No, gracias Julio, y siempre a las órdenes, un gusto. Gracias. Ahí hemos estado viendo los tweets con el presidente, que el presidente se pone así como diciendo, estas ONG siempre incomodan, ¿verdad? Ustedes siguen trabajando. Claro, o sea, nosotros seguimos en nuestro rol de señalar los excesos, los abusos, las inconstitucionalidades, las ilegalidades del poder. O sea, eso es nuestro rol y eso es lo que estamos diciendo. Yo decía en otro espacio, si el gobierno estuviese haciendo una política de seguridad pública y haciendo todo lo que se tenga que hacer conforme a la ley, no hubiese señalamientos desde las organizaciones. ¿Usted va a seguir en ese rol? Sí, o sea, hasta donde se pueda. Estamos en esa situación de hacerle conciencia a la gente de que tiene que exigirle al gobierno que haga las cosas conforme a la ley. Perfecto. Gracias, Eduardo Escobar, mi invitado, director ejecutivo de Acción Ciudadana, que me ha acompañado esta mañana de jueves. Mañana voy a dar este espacio. Mañana va a estar con nosotros Astul Llanes. Astul es un apasionado del tema de la creatividad y la innovación en el país. Esta semana se ha celebrado internacionalmente y nacionalmente el tema de la creatividad e innovación. Y vamos a aprovechar con Astul Llanes mañana. Le damos este espacio porque él es un apasionado, como digo, y su organización Yancor también ha estado dándole mucho seguimiento a este tema de la creatividad. En El Salvador, ¿qué tanto somos productivos en este tema? ¿Qué tan creativos son los salvadoreños? Se nos dice, los salvadoreños en todos lados son personas creativas, trabajadoras. Mañana vamos a aprovechar y voy a dedicarle este espacio a estas organizaciones también para que nos expresen en la semana de la creatividad y la innovación. ¿Qué estamos haciendo como país? Esta es nuestra propuesta para el día de mañana, viernes. No puede perderse Astul Llanes conmigo mañana. Es todo por hoy. Un saludo para todos nuestros hermanos que en diferentes plataformas. Y Eduardo, que allá en Estados Unidos me dicen de repente que en el cable número tal, yo lo veo en el cable tal. Hoy hay otros sistemas de comunicación en Estados Unidos, sistemas de aplicaciones, y la gente dice, lo veo en tal aplicación, lo veo en tal aplicación. Así es que estamos llegando a muchos lados de los Estados Unidos. Saludos para todos. Pasen un feliz día.